con el señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el doctor René Ortiz. Gracias por este contacto telefónico. Ayer, doctor Ortiz, el jefe de Estado, en su informe a la Nación, ha destacado sobremanera la política energética. Ha hablado de la renegociación de 3.500 millones de dólares de los contratos petroleros, pero en especial ha destacado la gestión minera, que por primera vez en la historia ha logrado exportar minerales como el oro, como el cobre. Sin embargo, ha señalado la necesidad de que la gestión minera sea sumamente respetuosa con las fuentes de agua, con la naturaleza y particularmente con las comunidades. ¿Cómo logrará usted eso siendo la autoridad nominadora? Doctor Ortiz, buenos días. Buenos días, me complace muchísimo esta invitación y permítame usted, como siempre, saludar primero a su distinguida audiencia. En efecto, el presidente de la República ha dado prioridad al sector minero. Es decir, aquí hay un gran potencial totalmente no desarrollado, aquí hay una oportunidad fantástica para el Ecuador. El mundo en general se desarrolla alrededor de los recursos naturales. Y los recursos naturales, afortunadamente, ya casi más de 50 años, desde cuando existe una conciencia que se ha ido desarrollando poco a poco. Y esa conciencia no solo que se ha ido desarrollando, sino ampliando. E inclusive ha tomado ribetes interesantísimos a nivel universal, con resoluciones muy importantes, como por ejemplo todo el proceso del cambio climático, todo el proceso de la protección del agua dulce en particular, todo el proceso de la responsabilidad social. Ecuador no es extraño a este proceso de desarrollo de la explotación de recursos naturales. Y en ese contexto, pues, la minería, al ser puesta de primera por parte del primer mandatario del Ecuador, en su último mandato, está dando una señal a la comunidad internacional, está dando una señal a la comunidad ecuatoriana y en particular le está dando una señal a la comunidad local que tiene y vive alrededor de la zona de influencia de un proyecto minero de escala industrial. Sí tenemos buena experiencia de proyectos mineros de escala artesanal y de escala pequeña, pero es por primera vez que nosotros, desde el último trimestre del año 2019, empezó a producir a escala industrial 2 minas importantes, ambas localizadas en Zamora Chinchipe, en la provincia de Zamora Chinchipe. Las dos, el primer trimestre de este año, empezaron a exportar el mineral ya producido y Ecuador se embarcó dentro de este nuevo mundo de la minería mundial. Y entonces, perdone la cacofonía, pero es un mundo totalmente distinto. Y lógicamente, aquí hay una recomendación clara del presidente de la República. A la minería le vamos a dar la prioridad, pero a la vez le vamos a seguir los pasos. Y muy cercanamente, porque queremos que esta minería tenga esa característica de ser muy cuidadosa ambientalmente, y aquí está dirigiéndose en particular a una preocupación. La preocupación de las comunidades es sobre las fuentes de agua dulce. Y en efecto, pues hay que tener la suficiente conciencia de que en la escala industrial de la minería va a ser parte del proceso de la explotación de la mina, pero tiene zonas de influencia de cauces, de ríos, de fuentes de agua, etcétera, y hay que tener cuidado. Señor ministro, señor ministro, si es tan amable, quisiéramos aprovechar la mayor cantidad del tiempo en este contacto telefónico que usted bondadosamente nos ha dispensado. En ese sentido, ¿cómo es que la minería puede ser una opción
dado que el petróleo ha tenido pues una serie de precios que nunca se han visto en la historia y que aparentemente al país ya no le reportan o ya no le reportarían mucho, hablando del futuro de mediano y largo plazo? ¿Cómo la minería puede sustituir al petróleo en las actuales circunstancias? Muy buena su pregunta, porque en efecto tengo que remontarme a hacer un brevísimo análisis del mercado. Y hemos visto una declinación dramática durante todo el primer trimestre del año 2020, primero del precio del petróleo en el mercado internacional, el precio del WTI en el mercado de futuros, y luego vimos el colapso de abril y prácticamente el derrumbamiento por debajo del cero del crudo WTI el día 20 de abril de 2020. Pero, curiosamente, en el mercado, igualmente, el mercado del oro y el mercado de la plata han ido en ascenso. Hoy día está más o menos en una cotización de 1.700. Hace pocos meses atrás, un poco de años atrás, el oro estaba cotizado, por ejemplo, en 1.200 la onza Troy. Hoy día está en 1.700, o sea, como que los comerciantes se refugian en un recurso natural alternativo e interesante, como por ejemplo, tiempos de pandemia. Dice, ¿en dónde voy a invertir con la mayor seguridad posible? Y se van dirigiendo al oro o a la plata. Entonces ha ido subiendo esta cotización, se ha ido manteniendo en 1.700 la onza Troy, y es una buena señal. ¿Para quién? Es una buena señal para los inversionistas, es una buena señal para las comunidades que profitan de la explotación minera, y es una buena señal para el Ecuador en general, porque es otro renglón de exportación que soporta el cuarto eje del presidente de la República, que es la dolarización. ¿Usted cree que la minería puede salvar la dolarización? Sí, es un renglón total de exportación. Desafortunadamente todavía estamos en los primeros años, somos primerizos, digamos, en la industria minera. Justamente por eso le pregunto, porque claro, la dolarización tiene volúmenes mucho más amplios. Ya llevamos 20 años de dolarización y obviamente cómo se puede sustituir esos volúmenes de monetario, de efectivo, frente a lo que usted designa muy claramente y muy efectivamente como primeros años de la minería. Así es, y claro, el potencial hasta ahora reconocido en el Ecuador es bastante importante. O sea, los años que se vienen son años de desarrollo. Los años que se vienen van a ser de convertir al mineral que está en las minas en algo manufacturado para la exportación. Y son minas de una magnitud bastante importante. Sí parecíamos a nivel minería industrial una especie de isla. Había en Colombia, había en Perú, había en Chile, había en Estados Unidos, había en Canadá, hablando de las Américas, ¿no? Había en Venezuela, había en Brasil. ¿Y qué pasó en el Ecuador? Parecía como una isla. No, ha estado ahí el recurso natural, ha llegado el momento y se convierte en un renglón importante de sostenibilidad de la dolarización. ¿Por qué? Porque todo el mineral se exporta. No tenemos refinerías de minerales. Ahora, si hay la perspectiva de poder hacer también refinación de minerales aquí. Sí, pero estamos dando los primeros pasos. Le señalaba, la producción comenzó el último trimestre del 2019 y ahora ya las exportaciones en todo el primer trimestre del 2020, ya estamos en mayo en la segunda parte del segundo trimestre de 2020 y ya vemos recuperándose la producción. Hubo una paralización temporal, prácticamente habíamos estado con un buen ritmo de producción y un buen ritmo de exportación. Bueno, ya lo estamos recuperando. Estamos entendiéndonos mejor con las comunidades locales de cada una de donde están estas minas de escala industrial. 7 de la mañana con 13 minutos, diálogo con el señor ministro de Energía, doctor René Ortiz.
Doctor Ortiz, vamos al tema de los combustibles. Justamente el día de hoy están anunciando los sindicatos una serie de plantones, una serie de protestas para que se desmantele estas últimas decisiones tomadas por el gobierno nacional para que bajen los combustibles. Ese es el resultado de la medida tomada por el Ministerio de Energía hace algunos días. ¿Cómo entender la lógica de las protestas cuando lo que va a suceder es que baje la gasolina extra, baje el diésel, lo que incluso tendría que ver con la baja de los productos de primera necesidad? ¿Cómo entiende usted esa situación, doctor Ortiz? Y si es que está en la lógica del gobierno atender estos pedidos de los sindicatos, de estas protestas. Muy bien. Yo creo que es importante pedir a estos grupos, aun cuando legítimamente tienen todo el derecho de reclamar, de manifestarse, hacerle su pedido de que entendamos que estamos entrando en un proceso diferente de manejo de los combustibles y la refinación del país de petróleo en el Ecuador. Y digo, estamos en un momento diferente. Así lo he anunciado, seguiré conversando con muchos grupos, todavía me faltan algunos grupos muy importantes, entre estos grupos aquellos que están en este momento indicando que van a manifestarse en contra. Y vea usted, lo que ha decidido el gobierno es arrancar con una disminución del precio. Ok, entonces dice, el volumen más grande, más importante, que tiene mayor impacto en la economía, es la gasolina. El otro volumen es el diésel. Bueno, entre los dos va una rebaja para el arranque del nuevo sistema. Así tiene que ser entendido. Yo también introduzco la palabra estímulo económico. Claro, cuando se reducen los precios, evidentemente hay un estímulo económico. Y esta es la forma como quiere arrancar el proceso nuevo que está denominado como Sistema Nuevo de Comercio de Combustibles a Precios de Mercado. ¿Por qué a precios de mercado? Porque está alineado con el movimiento del mercado internacional. ¿Cómo se desenvuelve el precio del crudo oriente en el mercado internacional? ¿Cómo se desenvuelve el precio del WTI, que es el crudo referencial marcador del crudo oriente? Y eso se va a reflejar en los combustibles internos. ¿Por qué? Porque importamos, pues. Importamos una enorme cantidad y hasta hace unos días estábamos importando todo, porque las refinerías estaban paradas. Afortunadamente ahora le puedo dar una noticia a usted. Una parte de la refinería de Esmeraldas está ya funcionando. El sistema ha podido ser puesto nuevamente en operación. Estamos más o menos al 65% de capacidad. Bueno, todos estos son avances, pero en esencia seguiremos siendo importadores de combustibles. Entonces hay que referenciarlos, indexarlos a ese comportamiento del mercado externo, el comportamiento de los crudos, de los derivados internamente. Doctor Ortiz. Se introduce un sistema de bandas. Perdone la interrupción, pero ¿cuándo tenemos el ahorro efectivo que nos traería esta medida? Cuando sustituimos las importaciones, porque ahí tenemos un rubro importante dentro del presupuesto general del Estado. Y por otro lado, si es que el sector privado estaría interesado en las importaciones, pues ahí con mucha más razón tendríamos pues el ahorro en el presupuesto estatal, en el presupuesto de cada año. Muchísimas gracias. Es otra pregunta pertinente. Todos hemos visto cómo las finanzas públicas se han ido deteriorando dramáticamente. Prácticamente se han perdido la mitad de los ingresos fiscales. Entonces podemos decir con toda claridad y con toda sinceridad, transparentando, que en esas condiciones ya no se puede financiar los desarrollos que podemos pensar internamente y ha llegado el momento de ser apoyados por el sector privado. Todos tienen derecho a desarrollarse. Y claro, estamos viviendo y hemos vivido años de un monopolio de la empresa estatal, pero ha llegado el momento en que se le invite a la empresa privada para que sea un actor, un partícipe de la inversión, un partícipe de los negocios que se desarrollan alrededor de estas industrias como la del petróleo, refinación, comercialización, y entonces va aparejado el sistema
de comercio de combustibles a precios de mercado va aparejado, por supuesto, con las importaciones libres del mercado internacional, con las importaciones por parte del inversionista privado. El inversionista privado que ponga el dinero que no tiene el Estado, porque la caja fiscal está seca. Así de sencillo, que ahora participe el inversionista privado, el actor privado, las compañías comercializadoras privadas, y estas que sean las que sustituyan la falta que existe de capacidad financiera en el gobierno nacional. Doctor Ortiz. Todo es notorio, todo es notorio. Doctor Ortiz, los sindicatos dudan del sistema de bandas y piensan que en algún momento el precio del crudo, el WTI, va a subir, y entonces ahí va a subir el precio de la gasolina extra, va a subir el precio del diésel, con su incidencia en los precios de los productos. ¿Usted cree que tienen razón los sindicatos? En efecto, claro, todo sube. Hemos visto que ha subido. Vimos nosotros el colapso del crudo marcador, el WTI, y ha subido, y ahora está más o menos aplanado el movimiento y la fluctuación, ¿no? Y por eso se arrancó con una rebaja. La rebaja quiere decir, este es un estímulo económico. No quiere decir que estamos arrancando con precios reales. No. Estos no son los precios reales. Estos son los precios rebajados por el gobierno para estimular a la economía. Y entonces entrar en el mismo curso en el que estamos invitando a todo el resto de la economía, a la reactivación, pasando del confinamiento al distanciamiento, pero el gobierno le ha dado esta oportunidad y la vaya, compre más barato, están rebajados los precios. Ya llegará el momento en el que se vayan ajustando los precios en el tiempo. Y yo digo, va a ser bajos los tiempos, porque se redujo el consumo mundial en más o menos 30 millones de barriles por día. Esto es una enorme cantidad de barriles que hay que absorber, y el mercado no va a poderlos absorber así, al instante. No, va a ir lentamente, entonces van a subir. Y las bandas lo que van a hacer es controlar. O sea, se introduce una intervención estatal para que las fluctuaciones en el mercado no afecten tan fuertemente el manejo de los precios internos en el Ecuador. Entonces subirán, sí, pero natural, pero subirán observados, regulados por el Estado. El Estado no pierde la capacidad reguladora. Pierde la capacidad controladora. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, nos quedan unos pocos minutos más. Gracias nuevamente, doctor Ortiz, por su bondad. Quisiéramos saber si es que se ha recuperado totalmente la producción petrolera. Hasta antes de la emergencia era de 540,000 barriles por día la producción de las empresas estatales y las privadas. ¿Cuáles son los márgenes que se tienen al momento y cuál es la perspectiva de recuperar totalmente la producción? Aunque, como usted ya ha señalado, tendremos los precios bajos aún. Muy importante. En efecto, hemos podido ir recuperando poco a poco la producción. Ya estamos, Petroecuador ya prácticamente llegó a la producción antes de la rotura del sistema de oleoductos. Ya está en la producción completa. Están 400,000 barriles por día. Las compañías privadas están en 90,000. Poco a poco llegaremos al nivel de 535,000 barriles por día, que era el nivel de producción antes de la rotura de los oleoductos. Ahora bien, igualmente, los precios también se han ido recuperando. Cuando estuvieron demasiado bajos, por supuesto, pasábamos por una crisis terrible en el mundo, la más terrible, esta contracción de la economía debido a la pandemia del COVID. Ahora todos los países están interesados en regresar a la economía, regresar a la apertura, y entonces los precios también han subido. Le puedo mostrar que ya tenemos estamos en la cuarta semana de que los precios ya están sobre los $30. Están ahí fluctuando entre 29 y 31 y 32 y después 28 y 31 y 30. Está dentro de estas fluctuaciones. Esto quiere decir que ya es un buen precio.
Y con ese precio nuestros productores de petróleo ya pueden producir sin mayor sacrificio que cuando los precios están por debajo de sus tarifas por barril. Y Petroecuador, que tiene más o menos un promedio antes de la pandemia de alrededor de 19.50 por barril, vea usted, ya está bastante bien ubicado con su producción en el mercado. Volvimos a abrir las ventanas de exportación también. Ya unimos la producción con la exportación. Se terminó la fuerza mayor, que era una decisión que hubo que tomar durante la rotura y la reparación de los dos sistemas de oleoductos. Queremos agradecer por este tiempo al señor Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, doctor René Ortiz. Gracias por este contacto telefónico.